Pero hoy queremos hablar de Venezuela. Para ello tenemos en nuestro plató a Diego Arria. Es de los políticos más conocidos en su país y también me atrevería a decir a nivel internacional. Fue gobernador de Caracas, ministro en su país, candidato a la presidencia del gobierno de Venezuela, ex embajador venezolano en la ONU, es un político, un economista, fue ex asesor de Kofi Annan. En fin, una retahíla de... una de las personalidades de más prestigio en el mundo hispanoamericano y creo que podemos mantener una interesante entrevista y conversación de lo que está ocurriendo en Venezuela y sobre todo también de las relaciones entre nuestro país y el suyo. Embajador Arria, muy buenas noches. Yo creo que después de esa presentación yo mejor me debería ir. Pues vaya, no hace falta porque de verdad que era una entrevista que me apetecía mucho, una conversación que nos apetecía mucho tener con usted. En primer lugar, ¿hace cuánto tiempo que lleva usted sin pisar Venezuela? 3 años. 3 años. Estoy exilado, tengo una orden de arresto porque consideraron que un grupo de personas intentábamos un magnicidio a Maduro, mientras que yo estaba en la República Dominicana en la playa, algo realmente increíble. ¿Un magnicidio? Un magnicidio. Metieron a María Corina Machado, Gustavo Tarre, Ledesma, a mí y a 2 o 3 más, por unos emails que crearon donde no decían nada, y a mí me pusieron en la copia, la BC, que es la copia escondida. Y por supuesto el gobierno no requiere, el régimen no requiere ninguna clase de razones para apresar a nadie. ¿Por qué no vuelve a su país? Entiendo la respuesta, pero me gustaría que la verbalizara usted. Yo puedo entrar, no puedo salir porque tengo una orden de arresto, o sea, entrando me arrestan. Es tan sencillo como eso. O sea, tal cual entrase, pisase el aeropuerto de Caracas, iría usted directamente a prisión. O algunas líneas aéreas no me montarían en el avión. ¿Directamente no le montarían? ¿Es así? No, algunas no, las norteamericanas posiblemente no. Usted ha tenido con el régimen de Chávez, quiero que veamos, vamos a ver unas imágenes, porque a usted le expropiaron su finca, su hacienda, como lo llaman ustedes. ¿Cómo sucedió exactamente? Porque lo digo, no sé si usted estaba en ese momento, pero ha sido una de las expropiaciones o confiscaciones más famosas, hasta el punto de que el propio Chávez en su programa Aló Presidente lo narró, lo televisó. ¿Es cierto esto? Él dirigió, porque realmente no fue una expropiación, fue un saqueo. Y él en televisión iba dirigiendo la operación donde estaba el gobernador del estado, el ministro de Agricultura, por cierto, uno que era el presidente del INTI, que era el que tenía los etarras en Venezuela. Estos fueron los que dieron la operación de mi finca. Yo por eso vine una vez aquí a la Audiencia Nacional para ser testigo en el caso de los etarras que estaban preparando la FARC. Chávez lo dirigió y tenía la televisión y decía, metió como 100 niños en la alberca pobres. Mire, vamos a ver un pequeño extracto, ¿lo tenemos? Podemos ver un extracto y luego vamos a ir comentando las imágenes. Venga, vamos a verlo para que ustedes hagan una idea de lo que le ocurrió y esa, en fin, injusticia, ese saqueo al señor Arria. ¿En qué año fue? Eso hace 7 años. 7 años, en el año 2010 aproximadamente. Vean. Estoy súper contenta por el rescate de estas tierras y espero que esto sea para el beneficio de toda la comunidad. La idea nuestra no es que se vayan los trabajadores, no, que se queden. Algunos se quieren ir, bueno, que se vayan, algunos se ponen bravos y salen a defender al oligarca, bueno, allá ellos pues. Plantar una buena cría ahí, tú vas a ver, y una buena siembra para vender, para distribuir mucho más barato alimentos de primera calidad a los pueblos de Yaracuy. Presidente, este territorio se liberó. Más niños que agua, pero están gozando ahí. Mira el gordito, mira el gordito, mira el gordito. Ajá, saludos, mira cómo se para el gordito ahí, mira. Ahora, esto lo tenía la burguesía para eso, para su disfrute. ¿Qué siente cuando ve estas imágenes, señor Arria? Porque desde luego no debe ser nada agradable y encima que le llaman usted oligarca. ¿Por qué se la expropiaron? ¿Bajo qué pretexto? Bueno, más allá con su dedo. Aquel es famoso también un vídeo de Chávez de expropiese, sí. Pero ¿cómo lo justificaron? Porque yo era muy vocal en el tema de la oposición y le dije que lo iba a denunciar ante la Corte Penal Internacional. Yo soy uno de los promotores en la creación de la Corte y efectivamente lo llevé, la denuncia de Chávez a la Corte Penal. Ese documental entero lo presenté yo en el Senado de España hace algunos años y los senadores estaban escandalizados, ¿te recuerdas? Realmente lo que esto significaba. Yo vi luego, mis hijas, yo tengo unas hijas morochas que tienen 21 años, nunca dejé que lo vieran porque hay una escena donde se están robando las botas de mis hijas, los vestidos y entran y dicen, sí, llévenselo todo, eso es un saqueo
dirigido nada menos que por Hugo Chávez, y estaban todos los jerarcas del régimen alrededor. Ahí se podía ahogar a uno de estos niñitos pobres porque metieron un número ilimitado de niños en la alberca y decía, vamos a socializar la alberca. Es realmente algo increíble. Doloroso verlo, Gonzalo. Decía usted lo del saqueo porque entiendo que no es como una expropiación legal de alguna manera, que le pagaron a usted un dinero por esas tierras, sino que se las quitaron directamente. De hecho, como yo tengo todos los papeles en regla, nunca hicieron un juicio, lo guardaron en una gaveta. O sea que el día que el país se recupere, hicieron con mi finca lo que han hecho con Venezuela. Esa era una de las fincas en Venezuela que tenía el mejor ganado Jersey, que es un ganado lechero. Yo producía 2.500 litros de leche, ahora producen 200, igual que Petróleos de Venezuela. Es exactamente, se ha repetido ahí lo que es el caso de mi país. Bueno, en la actualidad habla usted de la Corte Penal Internacional. Me gustaría hablar de ello porque en la actualidad 3 importantes países como son Francia, Alemania o incluso Canadá, 6 latinoamericanos han presentado una denuncia, saben ustedes, ante la Corte Penal Internacional contra funcionarios venezolanos por estar vulnerando directamente lo que se considera los derechos humanos. ¿Qué le parece esta denuncia y qué cree que se puede sacar de ella? Nosotros hemos sufrido en Venezuela durante muchos años la indiferencia de la comunidad internacional. Eso comenzó a cambiar hace pocos años con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que empezó a documentar a la comunidad internacional de las violaciones a derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, y le dio dientes a la OEA, comenzó una investigación, buscó a juristas internacionales muy importantes y encargó al exfiscal de la Corte Penal, Moreno Campo, a levantar un expediente. Ese es el expediente que presentan estos países a la Corte Penal Internacional para complementar una averiguación preliminar. Y curiosamente, yo pedí una cita para ver al canciller Borrell el viernes. ¿El viernes pasado? Sí, ahora lo pedí y le dije, mire, yo quiero una cita privada, no tengo interés en tomarme una foto con usted, pero me gustaría explicarle algunas cosas que yo creo que no necesariamente de mala fe, sino por mala información, usted viene diciendo. Él dice, por ejemplo, 3 cosas. 1, que España no se suma como se hubiese sumado antes. España es para nosotros, no solamente es la madre patria, es el vocero de la Unión Europea para el mundo, esa es la realidad. Dice, 1, porque eso interferiría en un diálogo donde están masacrando a un país. 2, dice, esto entraría en conflicto con la averiguación preliminar de la fiscal. Eso es absolutamente incierto, porque son 2 procesos separados. Y le digo, 3, él dice, bueno, hasta México. Bueno, puede que México no se sume por lo que está sucediendo ahora, pero Alemania, que nunca se involucra en este tipo de temas, está, Canadá está, y Francia, no son países menores los que están. Sin embargo, él lo tapa con que México no está y no menciona que está Alemania, Francia y Canadá. Y eso a nosotros nos alarma profundamente, que era lo que yo le quería decir al canciller, que se lo hubiera querido decir privadamente, ahora se lo estoy diciendo aquí en esta oportunidad, ya que pues no tuve vamos a escuchar, como usted dice, al ministro de Exteriores de nuestro país, a Josep Borrell, cómo justificaba de la siguiente manera que España, ojo, no se sume a países, insisto, como Alemania, Francia, Canadá, 6 latinoamericanos, a esa denuncia en la Corte Penal Internacional contra la vulneración de derechos humanos en Venezuela. Ahora analizaremos el porqué, pero vean cómo lo justificaba. Nosotros no tenemos nada contra la Fiscalía, que actúe la Fiscalía, naturalmente, todo gobierno moviliza sus propios recursos, en principio, pero creemos que este caso en particular requeriría una investigación de carácter independiente. ¿Qué siente cuando ve que España no va a apoyarlo? ¿Le duele? Sí, una profunda tristeza, porque nosotros tenemos ya años siendo acompañados por España. A lo largo de distintos gobiernos, sobre todo los gobiernos anteriores, y verlo ahora, sobre todo en mi país, ha conmocionado la opinión pública, porque si fuera otro país tal vez sería distinto, pero España es un papel, juega un rol anímicamente, emocionalmente, para todos nosotros los venezolanos. Y cómo usted, como embajador, experto en relaciones, entiendo, internacionales, ¿cómo justifica que España diga no y deje, digamos, sola a Venezuela, en este caso, a ciudadanos como usted, a tantos ciudadanos que están muriendo, que están pasando hambre, de los que están vulnerando sus derechos fundamentales? ¿Cómo justifica que España no se sume a esta denuncia? Perfecto, yo lo oí a ustedes antes, por ejemplo, este periodista Khashoggi, que aparentemente lo han desmembrado, etcétera, y hay un escándalo mundial. Bueno, la semana pasada, igual que Khashoggi, a un concejal venezolano entró al centro policial de inteligencia manejado por los cubanos y lo tiraron del 10º piso porque también se les murió en el proceso de tortura.
O sea, y nosotros permanentemente, en el fondo, están tirando el 10º piso a los venezolanos que no tienen para hacer diálisis, medicina. O sea, hay una cantidad, es una especie de genocidio en cámara lenta, como yo una vez califiqué el tema de Bosnia, donde, por cierto, el mismo gobierno español de la época se oponía al uso de la fuerza para rescatar a los bosnios que estaban siendo sacrificados por los serbios. Yo me recuerdo el enfrentamiento que España se sumó a Inglaterra, a Francia, a Rusia, en ese de decir, no, vamos al diálogo. Yo soy, Gonzalo, muy sensible a ese tema cuando me hablan de diálogo y conversación, porque mientras nosotros nos sentábamos con unos papeles blancos a hablar de eso, mataron 200.000 bosnios, violaron a 20.000 mujeres y desarraigaron 1 millón de personas. El diálogo es muy bueno cuando uno está en las Naciones Unidas o cuando uno está aquí en la Cancillería Española. No es muy bueno para los que están en Venezuela siendo masacrados, aniquilados, martirizados y además en éxodo por medio mundo. Nos hemos globalizado en nuestra tragedia. Bueno, ahora veremos, le escucharemos, pero cuando escucha usted el nombre del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que como bien sabe usted, en los últimos años está teniendo un papel activo a la hora de intentar mediar, negociar, supuestamente una manera equidistante entre el régimen y la oposición, que evidentemente ya no está haciendo eso. ¿Qué siente usted cuando escucha el nombre de Zapatero? Bueno, la Asamblea Nacional lo va a declarar persona no grata. Siempre yo tengo una visión también distinta. Zapatero no cayó en un paracaídas en Venezuela. Lo buscaron los partidos de la Internacional Socialista que hacen vida en Venezuela. Y esos partidos lo trajeron. O sea que yo decía que es un poco como echarle la culpa al revólver o a la ametralladora que mata. No, el que los dispara. O sea, ellos dispararon a Zapatero. Y yo entiendo perfectamente lo que le está pasando al gobierno. Ahora, intentar un diálogo con el peso que significa Zapatero en la opinión pública tiene cero, Gonzalo, cero posibilidades. Y va a deslucir cualquier iniciativa que el gobierno de España asuma. Bueno, aquí seguimos en el Gatalagua. Como les decía, el secretario general de la Organización de Estados Americanos dijo, literalmente, cuando le preguntaron por Zapatero y su labor de mediación que estaba haciendo, una labor imposible y sobre todo tan partidista en favor del régimen de Maduro, dijo literalmente o llamó a Zapatero imbécil, cosa que nuestro gobierno hizo una protesta formal y enérgica. Pero fíjense, en contraposición, lo que piensa el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, elogiando a nuestro expresidente del gobierno y la labor que está llevando a cabo en Venezuela. Todas las mentiras que ha inventado sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Porque es un hombre decente, porque es un hombre digno, porque es un hombre que además, ojalá, me voy a permitir decir esto, ojalá Zapatero algún día muestre los mensajes de WhatsApp de Julio Borges, de Lilian Tintori, de Leopoldo López, de Antonio Ledesma. Ojalá, para ver dónde se van a meter. Ojalá muestre los de él con Maduro, los de él con el Chapo Cabello, los de él con otros funcionarios del régimen. Eso sería mucho más importante. Que los de Zapatero. Los de Zapatero. Así, por favor. No, solo quería hacerle una pregunta al cabo. Adelante, adelante. ¿Usted cree que es por dinero o usted cree que es por chantaje o cree que es por las dos cosas? La conducta infame de Zapatero. La verdad es que puede ser por todas esas cosas sumadas. Yo realmente no puedo decir una u otra. Ahí salieron de que el expresidente de PDVSA lo acusa de que recibió fondos. A mí no me consta eso para nada, por eso no lo he repetido. Pero evidentemente son causas muy extrañas, porque él se ha convertido en el más profesional de los negadores de la realidad. Según él no hay torturados, no hay presos políticos, no hay 3 millones de personas. Él dice que salen en la mañana y regresan en la tarde al país. Son 3 millones de personas que caminan por toda la América. Y este hombre ha hecho inviable cualquier posibilidad. Y volverlo a llevar a Venezuela, como puede aparentar el actual gobierno, sería, como yo le decía a Gonzalo, la menor posibilidad de eso. Más aún, yo creo que afectaría mucho el prestigio de España. Yo veo a España, no veo a un gobierno específico, pero evidentemente en los gobiernos anteriores nosotros sentíamos que estaban solidarios con nosotros. Incluso el convencimiento para que la Unión Europea nos ayudara viene del gobierno del presidente, del jefe del presidente del gobierno Rajoy. Eso no hay la menor duda.
Y también lo tuvimos anteriormente con el presidente Aznar. O sea, ha sido una línea de continuidad que de repente se interrumpe, y lo cual produce una alarma entre nosotros. Pero España sigue siendo España a pesar de cualquier gobierno para nosotros. Bueno, un par de preguntas más y luego dejo ya la reflexión si es que quieren reflexionar al respecto, hacer algún tipo de pregunta, embajador. La única solución, para que lo entendamos bien, a lo que se está viviendo y acabar con el régimen en Venezuela es la solución armada, militar, para acabar a día de hoy con el régimen de Chávez, de Maduro, ¿o no? ¿Hay algún otro tipo de solución? Yo te voy a decir una cosa, nosotros los venezolanos no podemos autoliberarnos, de esto no podemos salir solos. Cuando la gente sepa, nosotros tenemos 20 o 30 mil cubanos que forman parte de los sistemas de inteligencia y control policial que tutelan a la Fuerza Armada. Un país sometido, un país rehén. Sin embargo, yo oía el jefe de Iberoamérica, la Cancillería, decir, en América Latina todo proceso siempre ha sido resuelto, siempre por negociación, nunca por la fuerza. Y yo le dije, ¿por qué no le pregunta eso a Simón Bolívar? Claro. Porque realmente me llamó la atención. Y es esto la misma cosa. Yo decía, en el Consejo de Seguridad uno se sienta, las páginas son blancas, limpias, uno no oye gritos, no hay sangre, no hay dolor. Entonces uno dice, sí, las partes se sienten. Y las partes son los criminales versus las víctimas. Y eso es muy cómodo, repito, hacerlo desde la Secretaría, desde el Consejo de Seguridad, o hacerlo desde la Cancillería de España. Esa es la realidad. Hay una toma de distancia, Gonzalo. Nosotros, cada año mueren 25.000 personas violentamente en Venezuela. Mientras he estado en este programa, ya han muerto 2 o 3. Y permanentemente es una guerra de atrición. Nunca el principio de la responsabilidad de proteger, del cual yo fui parte de ese proceso de reacción, nunca previó que un gobierno intencionalmente fuera a aniquilar a su propia gente. Eso nunca se pudo imaginar. ¿Siente que con el presidente estadounidense actual, Donald Trump, hay siente más apoyo que nunca por parte de la administración estadounidense al respecto de, en fin, de todos ustedes, de la oposición, de los disidentes, de los contrarios al régimen, de los favorables a la democracia? Nunca un presidente norteamericano ha sido más claro, más preciso que el presidente Trump. Esa es la realidad. Incluso cuando él dice todo está sobre la mesa, todas las potencias siempre tienen todo sobre la mesa, pero él lo recalcó, incluso la opción militar. En Venezuela lo que sucede con algunos grupos pequeños de dirigentes políticos no sienten a los venezolanos como su familia extendida. Si sintieran a los venezolanos como su familia extendida, cualquier solución es adecuada para salir de nada menos que esto no es un gobierno, es un narcoestado, que es lo que yo quiero decirle al canciller Borrell. Mire, canciller, nosotros tenemos un narcoestado que se ha convertido en un estado mafioso. Y un estado mafioso que la semana pasada el Edward Brownfield, norteamericano, decía que yo lo llamaba narcoestado. Me dice, no, es un estado mafioso porque incluso compiten para derribar los que estén en el mismo negocio en la región. O sea, si tú sumas eso, de la ley que viene ahora un estado terrorista, Venezuela es una amenaza a la paz y a la seguridad, no solo regional, porque nos hemos convertido en una plataforma para terroristas iraníes, Hezbollah, más ahora tenemos a los rusos y a los chinos metidos en nuestro territorio. Bueno, ya por último, fíjese cómo reaccionaba Maduro ante las opciones. Trump no descartaba una opción militar, una intervención en Venezuela para devolver la democracia, la paz, la libertad a este país, y también dijo que Venezuela era un desastre y que había que limpiarlo. Fíjense la reacción del presidente Maduro ante las palabras de Trump. Es demasiado vulgar y desproporcionada la declaración de Donald Trump. El vicepresidente de Estados Unidos declaró que su gira tiene el objetivo de aislar política y económicamente a Venezuela. ¿Qué le parece cuando escucha a su presidente? Porque es su presidente, pese a que le pese. Que no es presidente. Y eso tal vez era la otra parte que yo le iba a decir al canciller Borrell. Él dice, a partir del 10 de enero, no hay presidente en Venezuela. No hay desde hace rato, porque él quedó descalificado, vacante su cargo, y el Tribunal Supremo nuestro en el exilio lo ha condenado por peculado, lo cual invalida. O sea, no tienen que esperar hasta el 10 de enero para decir que es ilegítimo este señor. Lo que es un criminal encargado, una de las pandillas que gobiernan en Venezuela. Venga, Rosa. Yo quería preguntarle, no me ha quedado claro, el señor Borrell entiendo que no le quiso recibir. Esa reunión que usted le propuso no le ha querido escuchar. ¿O? Bueno, no, yo no diría que no me ha querido escuchar. Yo le pedí, el jefe de gabinete me contestó que era lo que yo le quería plantear. Yo le dije más o menos, y le dije, es privado, no quiero fotos. Yo quería decirle cumplir un poco el ritual.
El hecho que, y yo venir a este programa y quedarme sin mencionar esto, pensé que no era conveniente para los intereses de mi país. Lo lamento de no haber tenido la oportunidad de hacerlo. No, porque, claro, vemos al señor Borrell hablar de facilitar el diálogo con Venezuela, el señor Jáuregui, eurodiputado socialista, hablando hoy en el Parlamento Europeo de ser prácticos e inteligentes y buscar una solución dialogada. Parece que solo quieren dejarse aconsejar, entre comillas, por el régimen de Maduro y no escuchar de Podemos. Claro, y no escuchar marionetas de Podemos, y no escuchar a quien conoce, como el caso del señor embajador, la realidad de allí. Y después una cuestión que no sé si compartirá. Hoy leía que ha estado la celebérrima actriz Angelina Jolie en Perú con varios de las personas que han tenido que abandonar Venezuela. No sé si puede tener que ver con ese apoyo que sienten ahora por parte de Estados Unidos, pero es cierto que el hecho de que Angelina Jolie, que puede resultar un poco frívolo, pero es verdad que ella se implica mucho en causas humanitarias, la hemos visto en países de Asia devastados por catástrofes naturales, en países en guerra en África, y el hecho de que ella hable de la gente que ha tenido que salir de Venezuela, que ponga cara a su sufrimiento, yo creo que es bueno para muy importante. Pero, si puedo tomar un poco la primera pregunta. El que hacía Borrell dice: la opinión de España es la opinión de la mayoría de la oposición venezolana. Y eso es lo que yo voy a aprovechar, Gonzalo, de decirle lo que yo le hubiese querido decir a él. Dice, miren, los partidos políticos en Venezuela hoy en día son como cascarones vacíos. Y no porque los ataquen, sino porque se han venido autoliquidando. ¿Por qué? Por la cohabitación, acomodo, y son 20 años. Yo siempre cito cuando De Gaulle vio lo mismo en Francia, dijo, vio los partidos alineados con Vichy y se fue a Londres. Nosotros vamos a tener que crear un gobierno en el exilio, no para que gobierne, sino para que tenga una voz unificada ante el mundo y que realmente represente al país, que lo une es una sola cosa, querer la libertad. Los partidos estos que ya no son, lamentablemente no son lo que eran, no tienen ni la credibilidad, ni la confianza, ni la posibilidad de iniciar un diálogo como quisiera el canciller Borrell. Xavier. Sí, embajador, mire, usted ha sido muy diplomático al relacionar este papel de mediador imposible de Zapatero en su país con la Internacional Socialista, pero esto aquí en España no vende nada. No vende nada porque aquí sabemos, primero, la influencia de Zapatero, la anterior, la actual y la futura, con tipos como Papandreou, que preside la Internacional Socialista, o Henry Ramos, ¿verdad? Pero es que tenemos en casa a Felipe González, que le ha leído es el único que le lee la cartilla a Zapatero y se la lee cada vez que puede. Entonces, que usted no ha querido adentrarse si el motivo es espúreo o no, si el motivo es fanatismo ideológico o no, y lo atribuye a la Internacional Socialista, pero aquí en mi país me parece que esa teoría no se la va a comprar nadie. Yo no tengo una teoría sobre eso, simplemente quise ser respetuoso con un expresidente español. Efectivamente, diplomático. José Ram. Bueno, embajador, ya sabes que tú sí me representas a mí. Gracias. Yo quiero ser venezolano porque le habéis dado una lección al mundo de cómo se hace una pelea democrática frente a los tiranos. Yo te pido que le digas a todos los españoles por qué entra Chávez en el gobierno. Cómo es la debilidad del Partido Socialista venezolano que le abre la puerta. También te anuncio, y yo creo que la vamos a ganar, que hemos presentado, voy a defender yo la próxima semana en el Parlamento, una proposición para que España acompañe las investigaciones de la Corte Penal Internacional. Y la va a votar Ciudadanos a favor. Yo no puedo ver al PNV con tantos vascos viviendo en Venezuela votando en contra, y con el liderazgo de Ana Sagasti, que siempre fue meridianamente claro contra el chavismo, ni yo veo a los dos diputados canarios votando en contra. Pues ojo, porque eso ya es mayoría. Pues yo pienso pelear para que sea esa mayoría. Y que el Parlamento español, para que sepáis que el pueblo español, la soberanía, está detrás de vosotros. Lo que está haciendo Borrell, él tiene que responder ante la historia. Para mí es una jugada, y quiero hablar de política, si me dejas un minuto, sí, adelante, es una jugada de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha venido a intentar tener un papel en la arena internacional, porque sabe que legitimidad en casa no tiene. A él no le han elegido los españoles, le ha elegido Pablo Iglesias, Torra, los filoetarras y el PNV. Entonces él se está buscando un papel internacional. Cuando se fue en aquella gira imposible de vedette con el baúl, en agosto, por todos esos países latinos, él se ofreció, lo filtró en prensa, que iba a ser el negociador con el ELN en Colombia. Cuando llegó a Colombia le dijeron, aquí no te necesitamos.
Y ahora él necesita, Pedro Sánchez quiere tener un papel predominante en Venezuela y para eso tiene que matar a un débil Zapatero que no defiende a nadie. Entonces yo quiero hacer este análisis político, embajador, y que lo tengáis en cuenta. Es Pedro Sánchez, no es que os quieran negar el diálogo, es Pedro Sánchez el que quiere tener un papel fundamental. Es impresentable lo que hizo Borrell en el almuerzo de ministros de la Unión Europea la semana pasada. Convencer a todos, y tomó el silencio, excepto el de Mogherini, persona para mí también responsable de esta coartada. Federica Mogherini, que cuando la ves parece que no ha roto un plato, pues se acaba de cargar la vajilla entera en Venezuela diciendo que hace un grupo de contacto. A mí el único canal que me interesa no es un canal de diálogo, es un canal humanitario para Venezuela. Y yo te doy las gracias emocionadas como siempre. No sé si Miguel quiere hacer alguna reflexión al respecto. Yo sí, quería adelante, alguna reflexión, alguna pregunta. O pregunta, evidentemente, ya que tenemos aquí al embajador, yo aprovecharía. Claro, adelante, Miguel. Sí, a ver, embajador, con todo mi respeto, usted como embajador seguro que me va a derrotar por el lado diplomático, pero bueno, yo le dejo la pregunta para que, si no es muy directamente respondida, por lo menos que quede hecha. ¿A usted no le parece que es mucho más claro y condicionante del papel del actual gobierno español la influencia del partido político que le da soporte y apoyo, es decir, de Podemos, que tiene las vinculaciones que usted sin duda conoce y quizá mejor que nosotros con el régimen chavista? Y por otra parte, embajador, ¿puede profundizar, puede profundizar, y pesetas, puede profundizar un poco más en eso de que la salida no puede ser negociada y que tampoco puede ser una salida propiciada desde dentro? Es decir, ¿eso qué significa? ¿Que tiene que haber alguna intervención militar internacional? Lo digo por clarificar, por si se puede ser un poco más preciso en eso. Clarísimas preguntas, embajador. Miguel, dicen los que conocen a los diplomáticos que antes de hablar piensan dos veces y después no dicen nada. Pero como ya yo no soy diplomático, voy a decir un par de cosas, o continuar diciendo un par de cosas. Agradezco muchísimo a José Ramón, que es amigo ya hace mucho tiempo, y comparto, yo he sido cuidadoso, no es que quería ser cauteloso, porque, repito, yo veo, por lo menos yo veo a España, luego tiene distintas conformaciones y dimensiones, pero yo no puedo promover en mi país que nosotros enfrentemos a España. Podemos enfrentar a gente de gobierno, individualidades, pero no al país. De ahí venimos casi todos nosotros. En el tema que levanta Miguel, el tema, es imposible que los venezolanos, por su propia cuenta, en un país secuestrado, donde los dirigentes políticos son rehenes. En Venezuela hemos dejado de tener líderes, lo que son rehenes. Y una sociedad que no tenga líderes no puede inspirar a la sociedad, y una sociedad que no esté inspirada no se activa. Y ese es parte del problema que tenemos. Entonces hay algunos, por ejemplo, que dicen, no, ya no se trata de invasiones, yo hablo de intervenciones. Incluso mañana, si lo puedo decir, mañana hay una entrevista mía que saca el ABC, donde yo explico el tema de la intervención, como a diferencia de una invasión. La gente siempre se imagina que entran los Marines, y eso ya no es necesario, porque hay cosas como la disuasión fuerte, yo lo vi en la Segunda Guerra del Golfo de Irak, como se hizo, o sea que hay otros mecanismos, pero el hecho sí, y nosotros sin la ayuda internacional firme, y ahí yo traté de decir al principio, que dramáticamente, irónicamente, la carta más poderosa que tenemos para eso es el drama y la tragedia de estos venezolanos regados por el mundo, porque ya no se puede esconder la tragedia venezolana. Y yo aprovecho para decir la generosidad que ha tenido España para recibir a tantos venezolanos, que ojalá los ayuden para que se residencien y puedan resolver sus problemas internos, como nosotros hicimos en el pasado con los españoles, con los portugueses, con los italianos. Nosotros somos un país de inmigrantes, nunca fuimos de inmigrantes. Bueno, y no quiero despedirme de usted sin que escuchemos lo que piensan del régimen que a día de hoy lleva las riendas de su país de esta manera tan tiránica, que son un grupo de 71 diputados, ya tienen embajador, representación parlamentaria en nuestro país, son los de Podemos. Fíjense lo que han llegado a decir de Chávez, de Maduro y del régimen socialista de ese país. Vean.
donde pudimos ver a dos grandes, ¿no? Dos grandes que ahora no están y que nos obligan a realzar nuestro compromiso, porque todo sería mucho más fácil si estuvieran con nosotros el presidente Chávez y el presidente Néstor Kirchner. Os reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo, me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? Hugo Chávez era la democracia de los de abajo. Hugo Chávez era la democracia de las mayorías sociales. Hugo Chávez era la democracia. Y Hugo Chávez era un escrache para los poderosos. El escrache que más tenían, por eso le tenían y por eso le siguen teniendo. La capacidad emocional que tienen los dólares y los euros a estos personajes es realmente notable. ¿Teme que esto ya, por último, esto en un momento dado, le recuerda los orígenes del chavismo en Venezuela? ¿Teme que en España pueda ocurrir algo similar? Yo vi a la conversación de ustedes antes de yo entrar al programa y me recordaba que nosotros decíamos más o menos lo mismo. Nosotros no somos cubanos, eso no va a pasar aquí. Nosotros somos un país con instituciones, democráticos. Y ustedes espero que no tengan que decir también, nosotros no somos venezolanos, somos españoles montados sobre instituciones, porque es un proceso que va mareando y va más rápido de los que realmente estamos vinculados a los sectores democráticos. Diego Arria, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Yo creo que ha sido una interesantísima charla, entrevista. Le agradezco enormemente que haya estado aquí. De verdad, gracias por el ejemplo que da con testimonios como el suyo. Así que gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.